Y ya me dicen que tenemos contacto con Hermógenes Pérez de Arce desde la quinta región. ¿Cómo estás, Hermógenes? Gusto saludarte. Hola, Checho, muy bien. ¿Y tú cómo estás? Gracias por convidarme a tu programa. Al contrario, un placer tenerlo aquí para que podamos conversar de todo, sin ningún tipo de censura. Oye, tenemos que ir a la pausa, pero antes te voy a dejar plantear una pregunta, como se hace en televisión. No la conteste porque te voy a plantear la pregunta, vamos a la pausa y volvemos. Esta es la pregunta. ¿Cuál ha sido el mejor gobierno entre estas alternativas para ti? ¿Ricardo Lagos, Michelle Bachelet o Sebastián Piñera? ¿Cuál ha sido el mejor gobierno de los tres? Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos conversando ya en extenso con Hermógenes Pérez de Arce. Una presentación de Te Pillé. No sea usted la próxima víctima. Muy bien, ya estamos de vuelta, queridos amigos. Quiero aprovechar este momento para agradecerle a Newman la confianza que ha tenido en nuestro programa y además las buenas tenías que me ha dado todas las semanas para estar bien presentado para ustedes. Siempre uno se vive bien con Newman, formal, informal, esportivo. Siempre Newman tiene una tenida que le va a ir muy bien a usted. Si todavía no ha ido a conocer la nueva colección, se la recomiendo. Viene espectacular. Muy bien, le dejamos plantear una pregunta a Hermógenes Pérez de Arce, pero no le vamos a pedir que la conteste todavía porque queremos entrar a conversar con él un café tradicional. Me voy a cambiar de lugar, señor director, y quiero que me pongan ahí a Hermógenes en pantalla para poder verlo y poder conversar con él. Hermógenes, gracias por esperarnos todo este rato. Ha sido... queremos conocer un poquito más de ti antes de llevarte al plano que a ti te gusta, que es la polémica, que es la cosa de la política. Cuéntanos un poquito quiénes conforman tu familia. Bueno, yo tengo cónyuge, 4 hijos, 14 nietos y 13 bisnietos. 14 Esa es mi familia nietos. Más próxima. 14 nietos. ¿Y eres abuelo regalón, chocho o no? No, soy igualitario, abuelo igualitario, me tratan todos de tú y nos venimos muy bien con todos, no tenemos problemas, en un plano de mucha confianza mutua. Oye, y cuéntame una cosa, ¿se reúnen de repente toda la familia? Porque son hartos, ¿eh? Poco. Lo que pasa es que 3 de la familia vivimos juntos, así que nos vemos todos los días. Otro hijo nuestro vive en el sur y otro vive con nosotros en la misma casa. ¿Sí? Oye, así que nos estamos viendo constantemente. Tú eres una persona de una idea política bien definida, bien clara y con harta consecuencia a lo largo de los años. ¿Lo heredaste de tus padres eso, esa posición? No, la verdad es que en mi casa no se hablaba mucho de política. Nosotros vivíamos con mi abuelo paterno y mi padre y mi abuelo paterno eran personas de derecha, más bien inclinados al Partido Liberal de esa época. Y partidarios de Arturo Alessandri, mi abuelo era amigo de Arturo Alessandri Palma. Así que en ese sentido en mi casa la política no tenía un papel preponderante. Pero yo sentí muy luego una necesidad de tomar una posición política y de mantenerla y el destino quiso que en los años de la Unidad Popular me ofrecieran un programa radial en que yo hablaba de política económica y resultó que ese programa fue bastante oído y del Partido Nacional se me acercó el presidente en ese tiempo, que era don Ladislao Errázuriz, y me ofreció ser diputado. Y la verdad es que el programa fabricó mi diputación y salí elegido en marzo del 73 como diputado. Durante poco. Basado exclusivamente en lo que yo opinaba en ese programa. Y ahí fui forjando una postura política que he conservado hasta hoy día. Y de ahí pasaste a ser columnista durante muchos años del Mercurio, ¿no? Bueno, yo había entrado al Mercurio bastante joven, cuando tenía 28 años, como redactor en la página editorial de artículos más bien secundarios. Con los años pasé a tener una columna que la mantuve
por cerca de 30 años, que era firmada. Y hasta que me retiré en el año 31 de diciembre de 2008, para decirlo con precisión. ¿Mucha pena dejar el Mercurio, que fue tu casa durante tantos años? Es por un lado, pero por el otro se me hacía difícil porque yo tenía una postura política que no era coincidente con la del Mercurio. El Mercurio en ese tiempo estaba apoyando la candidatura de Sebastián Piñera a la presidencia de la República y yo discrepaba de eso y encontraba que debía haber una alternativa propiamente de derecha y que representara la continuación del legado del gobierno militar, que es lo mejor que le ha sucedido a Chile en su historia. Y el diario se estaba alejando de esas posturas, recibía muchos ataques a raíz de mis columnas, no dentro del diario, que me respetaron siempre mucho, pero estaba un poco a contrapelo en ese sentido. O sea, a veces no coincidía con la línea editorial del diario tampoco en esas materias, sobre todo en el tratamiento al gobierno militar. Así que me alejé por consideraciones de diferenciación política de la línea del diario. ¿Pero nunca fuiste censurado por el Mercurio? Nunca, nunca, no. Fueron siempre muy respetuosos y guardo un gran recuerdo de Agustín Edward Sistman, que me llevó al Mercurio y que me respetó la columna incluso recuerdo una ocasión en tantos años, décadas, en que me llamó para preguntarme si no opinaba yo que algunos términos de mi columna eran excesivamente duros. Y la verdad es que releyéndola yo estuve de acuerdo, así que le suavicé la columna, pero fue una ocasión en decenas de años. Y tú siempre, Hermógenes, sí. Tú siempre fuiste opositor a Sebastián Piñera. ¿En qué se basaba tú? Si era finalmente el representante de la izquierda, la alternativa era un candidato el representante de la derecha, la alternativa era un candidato de izquierda. ¿Por qué siempre te opusiste a Sebastián Piñera? Bueno, primero porque lo conocí siendo candidato junto con él. Y consideré que una persona que hacía las cosas que hacía él no podía ser presidente de Chile. Siempre he sostenido que él carece de atributos básicos para ser presidente de Chile y yo creo que la realidad del país me ha dado la razón, en el sentido de que carece de las condiciones esenciales que debe tener la primera personalidad de la nación. Por eso yo era partidario. ¿Cuáles son esas condiciones que tiene que tener una persona que no las tiene Sebastián Piñera para ser presidente? Bueno, desde luego el carácter de una persona que respeta las normas, que está llamado a hacer respetar. Una persona que respeta en la política un tratamiento honesto, que él no lo tuvo conmigo. Yo me di cuenta, me decían todos que Sebastián era muy capaz y yo decía, sí, es capaz de todo, porque lo que yo había visto que hacía durante la campaña en que participamos juntos, me parecía insólito. Y ahí me forjé una mala impresión de él y siempre fue opuesto a que fuera el candidato del sector al cual yo pertenecía. Y siempre abogué porque hubiera otras personalidades que se presentaran como alternativa. Incluso fui de los primeros que sugería que José Antonio Kast en la UDI era una persona que podía representar esa alternativa. Pero no fructificó y la UDI en definitiva terminó siendo el partido que apoyó más firmemente y más fielmente a Piñera. ¿Tu candidato en ese minuto era José Antonio Kast? Yo sugería que él podía ser una buena alternativa de carácter joven, una renovación. Así que le sugerí y en mi escrito manifesté lo mismo. Pero la UDI se inclinó finalmente por Sebastián Piñera y lo apoyó. Y Sebastián, la verdad es que se movió bien en ese sentido y siendo una persona de carácter político completamente ajeno a lo que era la UDI, porque Sebastián Piñera había sido un opositor al gobierno militar, había votado que no en el plebiscito de 1988, y la UDI y Renovación Nacional habían sido los partidos que habían sustentado justamente el sí en el plebiscito del 88 y la continuación del gobierno de Augusto Pinochet por 8 años más, que ya no era gobierno militar, era un gobierno civil con plena democracia y que habría sido lo mejor para Chile si es que hubiera triunfado el sí. Pero las circunstancias no se dieron. Y el análisis es bastante complicado porque había un apoyo internacional también a la opción del no.
siendo que el gobierno norteamericano era muy partidario de la Junta Militar, Ronald Reagan, el presidente, pero su Departamento de Estado jugaba en otro partido, en el sentido de que mandaron para acá un embajador insólito, que era Harry Vance, que fue un gran favorecedor del no a Pinochet, que le dio enormes recursos a la campaña del no. Porque él sí habría podido ganar ese plebiscito. Perdona. Pero con todo el despliegue de recursos. Sí, adelante. Hermógenes, no, pero perdona. ¿Cuánto tiempo más crees tú que debería haber estado el gobierno militar? ¿No te parece que muchos de los que votaron sí se dieron cuenta que no era tan terrible el no porque se volvió a una democracia? Porque al final de cuentas el gobierno militar no era una democracia. Los países en general, la democracia tienen varios defectos, pero siempre son mejores que las dictaduras. Entonces, ¿cuánto tiempo más tú crees que debería haberse mantenido el gobierno militar? O sea, imposible que se hubiera mantenido esta época. Oye, Pinochet tendría ciento y tantos años. Te voy a decir algo que tal vez no te caiga, bien, pero tú estás tan desinformado de la historia política de Chile como Sebastián Piñera, porque Sebastián Piñera dice eso mismo, que él era partidario de terminar con el gobierno militar y por eso votaba por el no. Pero la verdad es que el gobierno militar se terminaba por su propia disposición en las artículos transitorios de la Constitución de 1980. O sea, empezaba un gobierno plenamente democrático presidido por una persona elegida en un plebiscito plenamente democrático, que fue el de 1988, que habría sido lo mejor para el país. 8 años más de tranquilidad, progreso, prosperidad, como la que había garantizado el gobierno militar. Se habrían producido a raíz, un año antes de lo que se produjo el retorno a la democracia. O sea, el retorno a la democracia era más rápido por la vía de que hubiera triunfado el sí, a que hubiera triunfado el no. El gobierno militar se terminaba de todas maneras. Sí, yo conozco de la historia y no tengo ningún problema que me critique si no piensas como yo, no tengo problema. De eso se trata este debate. No, si el problema está en los hechos. Diferencia en los hechos, Checho. Los hechos, el gobierno militar, elegido Pinochet, terminaba el gobierno militar. Está claro que había y comenzaba un gobierno plenamente democrático, un año antes. Está claro que había un calendario, pero mi pregunta es, a la luz del conocimiento que tenemos, que muchos creíamos que se terminaba el gobierno militar y volvía un gobierno como la Unidad Popular. Tuvimos varios gobiernos de la Concertación que le dieron gobernabilidad al país y que hubo un crecimiento bastante razonable. A la luz de esos hechos, ¿no cambia tu forma de pensar? ¿Sigues pensando que era mejor haber seguido con un gobierno militar? Pero no me entendiste nada, Checho. Yo lo que te estoy diciendo es que el gobierno militar terminaba si triunfaba Augusto Pinochet en el plebiscito. Se iniciaba un periodo de plena democracia con un periodo de 8 años de presidencia de Augusto Pinochet, un plazo que me parecía muy adecuado. Y obviamente lo que sucedió fue que perdió en la elección del plebiscito, se terminó su gobierno y terminó eligiéndose un gobierno de oposición al gobierno militar, que fue el gobierno del no. Yo he reconocido que en ese sentido se había producido antes un milagro chileno, que llevarnos desde el último lugar de América Latina al primero, fue el primer milagro chileno reconocido en todo el mundo bajo el gobierno militar, bajo el gobierno de Augusto Pinochet. Y después se produjo un verdadero milagro, que fue que la Concertación, que triunfó en el plebiscito de 1988, conservó el modelo político, económico y social legado por el gobierno de Augusto Pinochet. Y eso, a mi juicio, fue muy bueno, y estoy de acuerdo contigo en que fue mucho mejor de lo que cualquiera habría esperado. Porque en el momento en que se perdió el plebiscito, la confianza en Chile cayó muy fuertemente. Se desplomó la bolsa de valores, nadie confiaba en lo que pudieran hacer estos elementos políticos que iban a presidir la Concertación. Pero la verdad es que se comportaron moderadamente. La verdad es que tampoco te invité para hablar de lo que ya sabemos que tú piensas del gobierno militar y hay varias cosas que tenemos coincidencia, otras no tanto, pero tú tienes la libertad en cualquier momento de apretar el botón. Tú sabes que ahora el que no le gusta lo que están hablando aprieta el botón y sea, nosotros te vamos a mantener hasta el final, puedes tener la tranquilidad. Oye, Hermógenes,
¿Todavía quieres volver al mundo político? Porque tengo entendido que estabas tratando de construir un partido que se llamaba Fuerza Nacional, que te ha costado un poquito para conseguir la firma, ¿o no? No, yo no estoy en eso. Lo que pasa es que yo apoyo a Fuerza Nacional porque es muy importante una cosa que contiene la declaración de principios de Fuerza Nacional. Fuerza Nacional dice que es continuador del legado del gobierno militar, y eso me interpreta plenamente. Lo han organizado otras personas, me han pedido que sea vicepresidente honorario, incluso me honraron ofreciéndome ser candidato presidencial del partido, cosa que yo habría asumido con mucho gusto, pero dentro de mi hogar y especialmente mi mujer se opuso terminantemente y por eso no lo acepté. Y les dije que justamente por consideración a los valores de la integridad de la familia y que están muy bien representados en la declaración de principios del Partido Fuerza Nacional, yo no podía ser candidato porque mi familia prevalecía en mi concepto cuando se trataba de que el jefe del hogar tomara una decisión de esa índole. Y todos me pidieron encarecidamente que no lo hiciera, pero yo estaba dispuesto. Dos preguntas. La primera, yo me quería salir del tema del gobierno militar, pero ya que tú lo mencionas, ¿qué significa para ti continuar? ¿Cuál fue la frase que usaste tú? Continuar con el legado del gobierno militar. ¿Qué mantendrías del gobierno militar hoy día? Por ejemplo, en el país hoy día, post pandemia, post estallido social, ¿qué mantendrías del gobierno militar? Pero tú insistes en hablar del gobierno militar, si el gobierno militar se terminó y se terminaba de todas maneras. Y no, pero tú aunque hubiera triunfado, aunque hubiera triunfado el sí en el plebiscito y hubieran elegido a Augusto Pinochet, que habría sido lo mejor para el país, el gobierno militar se terminaba. Si hay un articulado permanente de la Constitución que es el mismo que rige hoy, que habría regido con el presidente Pinochet. No, pero el régimen era igual que hemos tenido. Hermógenes, parece que no nos estamos comunicando bien. Yo no estoy hablando de gobierno militar. Tú dijiste que el partido que te ofreció ser presidente, los principios mantener el legado del gobierno militar. Mi pregunta es, ¿qué legado del gobierno militar te gustaría imponer en el Chile de hoy? Esa es la pregunta. No te estoy llevando yo a que siga el gobierno militar, no. Simplemente, ¿cuál es el legado que te gustaría poner en el Chile de hoy? Pero ¿no te has dado cuenta, Checho, que el legado del gobierno militar es lo que hemos tenido estos 30 años? Eso es el legado del gobierno militar. Una constitución política, una sociedad libre, el respeto a las opiniones de todas las personas, el respeto a la libertad, la familia como base de la sociedad, el mantenimiento del orden en el país. Todo eso es el legado del gobierno militar. Y es lo que hemos vivido en estos 30 años que han sido unánimemente considerados como los mejores de la historia de Chile. Y por eso yo digo que el segundo milagro que se produjo después de poner a Chile a la cabeza del hemisferio fue que se mantuviera el modelo que legó el gobierno militar y que ha sido destruido desde el 15 de noviembre del año pasado hasta esta fecha. Metódicamente está siendo demolido. O sea, yo era contrario a esa demolición y era partidario de esa permanencia. Eso es lo que yo siempre he defendido y creo que los partidos políticos que sacaron de su declaración de principios su adhesión al legado del gobierno militar, que fueron la UDI y Renovación Nacional, cometieron un gravísimo error, renunciando a sus principios. Y es lo que les he criticado al Partido Republicano, al cual yo pensaba adherir cuando empezó a formarse, y cuando veo en la declaración de principios que no había ninguna referencia al legado del gobierno militar, que es lo más importante que ha sucedido probablemente en la historia de Chile, porque nunca en la historia de Chile vas a encontrar un periodo tan próspero, tan pacífico y tan progresista como el que se registró en los 30 años en que estuvo en plena vigencia el modelo que legó el gobierno militar. Y yo soy partidario de restablecer ese legado. ¿Y esa es mi postura? Ahora no sé si te queda claro. Sí, no, ahora entendí que estaba hablando de la estructura que quedó en el país y todo lo más. Pero tú no crees que los Obvio, pues si eso lo hizo el gobierno militar. Sí, claro. No, si en eso no vamos a entrar a discutir. Si lo que te pregunto yo es lo siguiente, ¿tú no crees que los partidos estos de derecha que tú dices que sacaron de sus principios el legado del gobierno militar, a lo mejor para ellos primó
preocupó mucho más el tema de las violaciones humanas que el gran cambio económico que se produjo en Chile? No, es que en ese tema estamos en completo desacuerdo. O sea, yo creo que el gobierno militar respetó los derechos humanos en la medida en que podía hacerlo, siendo un régimen que estaba atacado desde el exterior y desde el interior, con un ejército revolucionario que quedó desde la Unidad Popular, que era superior a 20.000 personas, con internaciones de armamento clandestino que han sido las más grandes que se han hecho en la historia de América Latina, eso reconocido por autoridades norteamericanas en 1986, cuando hubo una internación masiva de armamento, con ayuda en materia de guerrilleros, de armas y de financiamiento a movimientos subversivos sumamente poderosos. Si el gobierno militar le hubiera temblado la mano, como le ha temblado a Piñera, por ejemplo, en este tiempo, el gobierno militar no habría durado nada, porque el movimiento guerrillero era muy poderoso, bien armado y con un apoyo internacional extraordinario. Así que yo nunca he participado de esa opinión de que el gobierno militar violaba sistemáticamente los derechos humanos. Por sostener esta opinión me obligaron a salir de un programa de televisión en una oportunidad. Ya vamos a hablar de eso. Esa opinión yo nunca la he compartido. Ya vamos a hablar de eso. Si yo no estoy diciendo que el terrorismo que hubo no se haya combatido, el terrorismo se combate con fuerza, no puede entrar a dialogar, pero también hay que reconocer que hubo violación de derechos humanos, gente que desapareció muchas veces por pensar distinto, o por tener distintas opiniones, o porque pasaron a llevarse sus libertades. Pero mira, yo conozco tu posición, te invité al programa conociendo tu posición, yo no te voy a censurar por lo que tú estás diciendo, ni mucho menos, pero tenemos que respetarnos, que uno puede tener visiones distintas de un mismo pasado. Ahora, te quiero llevar, sí, a ese episodio que acabas de mencionar tú, cuando te invitaron al programa donde Tonka te pidió que te retirara del programa. Fue un episodio muy fuerte. ¿Qué sentiste en ese minuto, tu primera reacción? ¿Cuál fue? Porque la verdad, yo en esta pasada estoy contigo. Si a ti te invitan a un programa, tú toda la vida has dicho algo, y te invitan sabiendo que si te preguntan de eso vas a decir lo mismo, después sacarte en cámara, a mí a lo menos me parece una falta de respeto inaceptable. ¿Qué sentiste tú? Mira, Checho, yo la verdad es que en ese momento sentía alivio porque eran unos energúmenos los que dominaban ahí en el programa y estaban todos lanzados en contra mía. Así que era una cosa muy desagradable. Obviamente era casi un alivio que a uno le dijeran que se fuera. Pero lo que sucedía era que esto sucedió muy al margen de lo que las autoridades del canal y la propia conductora del programa sabían. Porque a mí me llamó para que fuera una niñita que ni siquiera sabía bien quién era yo, porque yo estoy alejado de la televisión hace muchos años. Y yo había hecho un video que se convirtió en trending topic de esa semana, y esta productora joven que ni siquiera sabía quién era yo me llamó y me dijo: mira, hay un video suyo que ha tenido 250.000 de visitas y nos interesaría que acudiera al programa Bienvenido. Ella no sabía bien el contexto que rodea mi actuación pública. Entonces, cuando llegué al programa, se me acercaron inmediatamente panelistas de derecha y me dijeron: Hermógenes, hay que tener mucho cuidado en este programa porque aquí hay gente que es muy vehemente y no van a permitir que tú en alguna forma expliques el tema de los derechos humanos, así que por favor no te refieras a eso. Y eso es muy contrario a mi temperamento. Yo defiendo mi punto de vista donde sea. Entonces, la situación que se produjo ahí cuando yo expresé mis opiniones y dije que negué terminantemente que hubiera violación sistemática de derechos humanos en el gobierno militar, lo sigo negando y para mí es muy fácil probarlo porque tengo todos los antecedentes válidos, he escrito libros sobre la materia, así que no me cuesta nada. Pero en el programa, cuando yo dije eso, hasta una periodista joven de izquierda que había se puso a llorar. Entonces fue una situación muy difícil porque uno cuando expresa una opinión no pretende hacer llorar a nadie. Y los tipos que habían, los varones, se levantaron violentamente gritando. Uno gritaba que su padre había sido torturado,
otro gritaba que era falso todo lo que yo estaba diciendo. Entonces era una atmósfera realmente insostenible. Y en ese momento esta niña, la conductora, me dijo que no se podía aceptar una cosa así como la que yo estaba sosteniendo y que por favor me fuera. Yo le dije que con mucho agrado me iba, porque era una situación muy desagradable. Así que eso fue todo, ¿eh? Desde el punto de vista... Lo que pasa es que el país está con... ¿Perdón? Sí, no, termina tu exposición. Lo que pasa es que el país es un país, y yo escribí un libro que se llama así, es un país de cerebros lavados, ¿eh? En este país se han impuesto todas las consignas de la extrema izquierda, contrariando la verdad histórica de una manera pero absolutamente grosera. Entonces la gente en general ha sido objeto de un manejo comunicacional insólito. La opinión pública se ha formado aquí sobre la base de las consignas, que son las consignas del Partido Comunista. Yo me podría extender en esto porque me han pasado cosas muy sorprendentes, dado que soy aparentemente la única persona que ha leído los 100 libros en que está expuesta la verdad histórica de Chile después de 1973. Me he encontrado con sorpresas muy grandes. Ha habido personas de derecha que tuvieron alta figuración en el gobierno militar, que me han llamado y me han dicho: Hermógenes, yo he cambiado de opinión porque me he enterado del episodio de que a las presas en el gobierno militar, presas políticas, le introducían ratones en la vagina, me decían. Eso es horroroso. Mi mujer se ha puesto a llorar. Yo no puedo apoyar un régimen que ha hecho esas cosas. Y como yo he leído todo el material, precisamente esa tortura denunciada fue expuesta el año 74 por un defector de la Unión Soviética que se pasó a Occidente y que dijo que ellos habían recibido la orden de divulgar estas consignas y mencionó los ratones en la vagina. Y eso está para probanza de que estoy diciendo algo que es efectivo, en un libro que se publicó en 1975 y que se escribió en 1974 de un señor que se llama Álvaro Pineda de Castro, que se editó en Madrid en una editorial que se llama Vassallo de Humbert. Y ahí él relata, creo, no tengo el libro aquí, así que no puedo decir la página exacta, pero es alrededor de la 190, que este defector soviético les contó que tenían las instrucciones de contar los horrores más grandes y citó precisamente los ratones en la vagina. Hermógenes. Y que a mí me lo lanzó una vez en cámara Eduardo Contreras, el abogado comunista, me gritaba de los ratones en la vagina. Eso es lo que ha condicionado lo que piensan los chilenos. Los chilenos no saben la verdad. Hermógenes. Y la verdad yo le he tratado de escribir en libros y divulgar cuando me conviene a la televisión, como estoy tratando de hacerlo ahora. Sí. Hermógenes, mira, estás conversando con una persona que apoyó el golpe militar, que también me ha informado y que podemos tener distintas visiones. Yo soy ex militar, actual militar en reserva, le tengo un gran cariño al ejército y yo no me puedo tapar la vista de creer de que nunca se violaron derechos humanos en el gobierno militar como tú. Yo tengo mi opinión, tengo el lado luminoso y el lado oscuro del gobierno militar en mi mente y saco mis propias conclusiones. Es difícil a esta altura que nos convenzamos, los que ya tenemos una opinión clara de lo que fue el pasado. Así como la otra vez un joven dijo que se lo habían violado a una comisaría y vinieron todos los derechos humanos y que se habían violado los derechos y después era todo mentira. Pueden haber muchos episodios como el que tú relatas que no hayan sido ciertos, pero eso no significa que porque hayan episodios que no fueron ciertos no hubo violación de derechos humanos, porque a esta altura yo creo que es difícil comprobarlo, pero no quiero que nos pongamos de acuerdo. Yo no te quiero cambiar de... pero es que tú dices tu argumentación y después dices que no quieres que sigamos discutiendo. No, adelante. Discutámoslo, pues. Adelante. Es que yo creo que tú estás equivocado, no estás informado. Porque el gobierno militar, desde que comenzó el gobierno militar, en sus propios ministros le advertían a la Junta y al presidente de la Junta que el principal problema que tenía Chile, por ejemplo, advertencia que hacía Fernando Lenis, que fue ministro de Economía, Raúl Sáez,
demócrata cristiano, que fue ministro de Coordinación Económica, cuando salían al exterior a pedir recursos para salir de la situación en que nos dejó la UP, les decían: ustedes no van a obtener recursos por el problema de derechos humanos que hay en Chile. Entonces ellos venían para acá y les ponían a la Junta todo esto, y la Junta obviamente tenía que tratar de que no hubiera este problema de derechos humanos, pero esto era una campaña propagandística mundial que era propiciada por una gran potencia mundial como era la Unión Soviética, financiada por la Unión Soviética, transmitida a todo el mundo con un enorme poder comunicacional, porque la izquierda maneja los medios de comunicación en todo el mundo predominantemente, y en Chile en particular, incluso los que son de medios de derecha. Entonces, obviamente, para la Junta y para el presidente de la Junta en ese periodo, y después para el presidente de la República, Augusto Pinochet, después de 1981, fue un tema prioritario que no hubiera violaciones de derechos humanos, pero había un tema prioritario mayor, que es que no lo sacaran del poder, porque la guerrilla podía sacar a un gobierno del poder dada la influencia, la fuerza, el apoyo internacional que tenía. Y la experiencia internacional señaló que en otros casos sucedió así. Tú sabes que en el origen de la guerra de Vietnam había un gobierno pro-norteamericano en Vietnam, el cual fue derrocado por el propio John Kennedy, que era el gobierno de Ngo Dinh, creo que se llama, no recuerdo bien el nombre, un presidente católico de derecha que combatía contra los comunistas. Y sin embargo, la campaña internacional contra él era tan grande que el propio gobierno norteamericano lo sacó del poder. Y finalmente los norteamericanos, que pusieron al que ellos quisieron en el poder, perdieron la guerra de Vietnam y perdieron el país. Había pasado algo muy similar en Irán. Bueno, déjame terminar, esto es muy breve. En Irán, el Shah del Irán estaba también bajo el ataque armado y revolucionario de todos los ayatolás. Y el gobierno norteamericano se hizo parte de una campaña de opinión contra el Shah del Irán, que representaba a la derecha mundial en ese momento, y lo sacaron del poder. Y el peor enemigo de Estados Unidos hoy es Irán. ¿Por qué? Porque los norteamericanos pusieron ahí al peor enemigo que podían tener. Y en Chile iban a hacer lo mismo, porque esa es parte de la errónea política del Departamento de Estado norteamericano, que está manejado por elementos de izquierda, que allá se llaman liberals, y que por lo tanto repiten consignas de la izquierda. Y entonces en Chile el gobierno militar tuvo que tener la energía de poder hacer prevalecer la principal misión de un gobierno, que es mantener el orden público. Y lo logró. Y Pinochet entregó un país pacífico, un país en que no existía ni siquiera el problema de la Araucanía, porque en la Araucanía hasta ganó el sí a Pinochet, debido a que había observado políticas adecuadas a las razas autóctonas, que le rindieron un homenaje, además lo declararon Ulmenfrutelonco. No te quiero interrumpir. Era otro país. Sí, no te quiero interrumpir, o sea, te he dejado hablar tranquilamente para que no parezca que te estoy interrumpiendo. Lamentablemente tenemos que hacer una pequeña pausa, vamos a seguir conversando. Te quiero dejar planteado, ¿es cierto que después del episodio de Canal 13 te llamó el hijo de Andrónico Luksic para darte una explicación? A la vuelta. Sí, efectivamente. A la vuelta nos cuenta un poquito de eso. No se muevan de nuestra sintonía, vamos a un contacto con nuestros auspiciadores y regresamos. Hermógenes Pérez de Arce, que ya lo tenemos nuevamente en pantalla. Hermógenes, te pregunté si te había llamado Max Luksic para pedirte disculpas. Cuéntanos cómo fue esa conversación. Sí, él efectivamente el mismo día que en la mañana me habían pedido salir del programa, me llamó en la tarde, me dio toda clase de explicaciones, me formé la impresión de que él estaba en general de acuerdo con los juicios políticos que yo había emitido, pero esta es una impresión mía, no quiero comprometerlo a él, pero me dio amplias explicaciones, porque su padre en la mañana, vía Twitter, que es la que prefiere para manifestar sus opiniones públicas, había dicho que le pedía perdón a la audiencia por haber convidado a Hermógenes Pérez de Arce, que había sido un error convidarlo. Entonces, en el fondo, el hijo lo que me dijo fue que se había cometido conmigo por lo menos una descortesía, y me dio toda clase de explicaciones, y yo las acepté naturalmente, así que por eso yo no quise hacer ninguna presentación ni iniciar ninguna acción, que había personas cercanas a mí que me pedían hacerlo.
Así que no presenté ningún reclamo tampoco en el Comité de Ética de los Medios de Comunicación. En las redes sociales hubo toda una campaña para que se fuera la tonca de la animación del programa. ¿Tú estuviste de acuerdo con esa campaña? No, yo no era partidario de tomar represalias ni nada de eso. Yo había puesto término al episodio. Lo que pasa es que la actitud de ella a la gente de derecha le molestó mucho. A mí me favoreció mucho, la verdad, porque yo tengo varios libros en venta y habitualmente la editorial Zigzag, que los distribuye, me manda un cheque, digamos, para decir las cifras como son, del orden de 300, 500 mil pesos mensuales por la venta de mis libros. Y en ese mes en que se produjo este episodio me mandó un cheque de 4,5 millones de pesos. Así que para mí era fantástico el negocio de que me hubieran puesto tanto de actualidad. Libros además que te recomiendo leer, Checho, y que yo te voy a mandar. Aquí no tengo en donde estoy fuera de Santiago, pero en Santiago te voy a mandar porque encuentro que es urgente que los leas, dadas las opiniones que has emitido antes en este programa. Así que te voy a hacer llegar el principal de ellos, que es Historia de la Revolución Militar Chilena 1973-1990, que yo lo considero un libro muy importante, a pesar de que en Chile no ha tenido ningún eco, pero se ha vendido bien, ya van 13 ediciones, porque el público vota comprando el libro en las librerías. Y la única citación importante que he tenido ha sido de un autor español comunista, curiosamente, que se llama Mario Amorós, que escribió un libro contra Pinochet, que se llama Pinochet, naturalmente, sangriento contra Pinochet, pero tuvo la deferencia de citar gran parte del prólogo de mi libro, casi como una curiosidad, porque yo sostengo en el prólogo de mi libro que la revolución militar chilena ha sido históricamente muy importante. Y ha sido tan importante como la Revolución Francesa en su época o la Revolución Rusa en la suya. Y creo que la Revolución Militar chilena ha presidido el cambio de las políticas mundiales, porque como lo ha reconocido un autor inglés que se llama Neil Ferguson, ha dicho la revolución impuesta en Chile por los militares vino antes de Thatcher y antes de Reagan. Y ellos fueron continuadores de esa política, para que veas tú la importancia que tuvo en el orden socioeconómico y también en el orden político, porque como la Unión Soviética basó su campaña contra Chile en el dictum de Leonid Brezhnev, que dijo nunca más habrá otro Chile, y toda su campaña de que aquí se atropellaban los derechos humanos, a la Unión Soviética le empezaron a preguntar ¿y qué pasa con los derechos humanos en la Unión Soviética? Y ahí vino Mikhail Gorbachev y tuvo que admitir que se respetaran los derechos humanos en la Unión Soviética. ¿Y sabes qué pasó después? Que cayó el muro de Berlín, cayó la cortina de hierro y se acabó el comunismo en casi todo el mundo. Así que imagínate si no tiene importancia política lo que hicieron los militares bajo la inspiración de la derecha política chilena. En esto está con hombres como Sergio de Castro, José Piñera, Pablo Araona, Álvaro Gardón, personalidades que fueron decisivas para que hubiera un gran gobierno de derecha que sacó a Chile del último lugar de América Latina, donde estaba el 53, al primer lugar en crecimiento el año 89, en que entregó el poder al año siguiente. Yo comparto en lo del desarrollo económico, lo comparto 100% contigo, Hermógenes. Hay otras cosas que tenemos algunas diferencias, pero no quiero seguir ahondando en el tema porque quiero hacerte otras preguntas también. Te había dejado planteada una pregunta entre Ricardo Lagos, Michelle Bachelet y Sebastián Piñera. ¿Cuál ha sido mejor gobierno, a tu juicio? Mejor no puede decirse, menos malo sí puede decirse. El menos malo de los tres fue el de Lagos, indudablemente. Los otros dos combaten por ser el peor gobierno de la historia de Chile. Junto con el de Salvador Allende estaría el de Sebastián Piñera y el de Michelle Bachelet, que ahora está tomando un papel protagónico en la elección presidencial chilena. Ha elegido a dedo a su sucesora, cuyas primeras palabras son muy amenazadoras, porque dice que esto de que el cambio en la medida de lo posible no da para más. Eso es muy amenazador, de más violencia en Chile, así que mucho cuidado con doña Paula Narváez. Muy bien. Oye, nos está quedando poquito tiempo, el programa termina a las 10 y te tenemos que llevar a
a otro tema. A ver, antes quiero llevarte a una frase que dijiste tú. Sebastián Piñera fue un gobierno de extrema izquierda. ¿De verdad que tú crees? No. En el Clinic. Hizo lo que decía la extrema izquierda, pero no es de extrema izquierda. Hizo lo que dice la extrema izquierda, es lo que ha hecho, lo que está haciendo ahora. Estamos viviendo lo que la extrema izquierda quiere que suceda en Chile, lo está haciendo el gobierno de Sebastián Piñera, pero no es de extrema izquierda. Obviamente entonces, que no es. Tú dices que Sebastián Piñera es más de izquierda que Ricardo Lagos. No, está haciendo todo lo que dice la extrema izquierda, indudablemente. La práctica de su gobierno ha sido algo que no pensó jamás Ricardo Lagos, como cambiar la Constitución. Lo está haciendo Sebastián Piñera. Él fue un adalid del apruebo. Él fue el que llamó el 15 de noviembre, de acuerdo con comunistas, socialistas y otros elementos, a cambiar completamente el itinerario político en Chile y hacer esta locura en que estamos viviendo. Perdona. 7 elecciones por delante este año. Perdona que te empiece a apurar ahora, es por el tiempo, no por censurarte. ¿Cómo crees que va a salir esta nueva Constitución? ¿Crees que hay espacio para...? Yo creo que va a ser un árbol... Yo creo que va a ser un árbol de Pascua y por eso yo me reservo, porque no participo de nada de lo que se está haciendo debido a que fue generado por la violencia y por lo tanto es jurídicamente nulo, a mi juicio, todo lo que se está haciendo. Yo me preparo para el plebiscito de salida, para dar una gran batalla por el rechazo en el plebiscito de salida y volver las cosas al estado en que estaban antes del 15 de noviembre en términos jurídicos, bajo la Constitución de 1980 reformada. Así que en eso deposito toda mi esperanza, además de la elección presidencial de fin de este año. Hermógenes, yo voté rechazo por otras razones, porque creo que no está el ambiente para ponerse de acuerdo. Pero realmente en el fondo de tu corazón, ¿crees que no hay que cambiar nada de esa Constitución? Mira, Checho, si se han hecho muchos cambios, cientos de cambios a la Constitución. Cuando hay cambios razonables, todos se ponen de acuerdo y los hacen. Todas las constituciones tienen reformas, en todos los países. Y en Chile también las han tenido muchísimas. Y por eso Ricardo Lagos en 2005, cuando hizo otras reformas que se incorporaron a la Constitución, dijo, por fin Chile tiene una Constitución que interpreta a todos los chilenos. Eso lo dijo Ricardo Lagos. Y ahora están hablando de que se necesita otra casa común. Tenemos la casa común y ha sido acordada a lo largo de muchos años. Tenemos una cosa con los personajes, pero antes te quiero preguntar, esta ley de negacionismo que quieren sacar algunos parlamentarios de izquierda, ¿crees tú que le deberían poner el nombre Ley Hermógenes Pérez de Arce? Bueno, Alejandro Navarro, que es uno de sus propulsores, le puso Ley Hermógenes. Se llama así en términos no oficiales. Y yo le agradezco mucho el gesto porque me da una fama que no merezco. Bien, vamos a hacer el último juego con Hermógenes Pérez de Arce. Vamos a ver algunos personajes y en muy pocas palabras, por favor, contéstame cuál es tu opinión sobre ellos. Joaquín Lavín. Bueno, ha sido una gran desilusión política porque me acaba de llegar un afiche que circulaba en 1990 en que había 3 figuras de la derecha que decían interpretar a la derecha, que eran Joaquín Lavín, Carlos Bombal y yo. Obviamente Joaquín se mandó cambiar, o sea, se pasó al enemigo. Y en este momento, a mi juicio, es una persona del otro bando, por decirlo de alguna manera. Vamos con el siguiente personaje. Paula Narváez. Bueno, es la elegida por Michelle Bachelet. Yo no sabía mucho de ella. Recuerdo una foto gigante que apareció cuando ella era ministra, en que inauguró una cosa que me da no sé qué mencionar, pero eso es el hecho riguroso, un gigantesco falo que iba a ser presentado públicamente como política del gobierno. No sé qué significaba eso. Y ella muy sonriente, inaugurando esta cosa insólita que yo consideraba moralmente muy agresiva. Así que no tengo más referencias de ella, pero ya su frase amenazadora de que la medida de lo posible no da para más. O sea, ahora vamos a las patadas, porque eso es lo que significa. La política es el arte de lo posible. Si eso no da para más, quiere decir que entramos a otro terreno. Así que nos aprontemos los chilenos a un terreno mucho peor incluso del que hemos vivido hasta ahora. Vamos con el siguiente personaje. Francisco Vidal.
Bueno, Francisco Vidal, ex militante de Patria y Libertad, se dio vuelta completamente la chaqueta y se pasó al socialismo más extremo. Fue un problema para Michelle Bachelet 1, Michelle Bachelet 1.0, que hizo un gobierno moderado, reconociendo sus propias limitaciones, entregó la responsabilidad del manejo económico a Andrés Velasco, que fue un buen ministro, que hizo un esfuerzo de gasto extraordinario para evitar el impacto de la crisis del 2008, lo hizo bien, fue un buen ministro Andrés Velasco, y el gran opositor que tuvo Andrés Velasco fue Francisco Vidal, que fue permanentemente disparador contra las políticas económicas que eran las que necesitaba el país en ese momento y que eran de moderación y de estímulo a la actividad privada. Nos queda un minuto, Hermógenes. Vamos con el último personaje, a ver. Heraldo Muñoz, que acaba de salir elegido como el candidato del PPD para las presidenciales. Heraldo Muñoz, dentro de todo, es una persona bastante moderada. Yo he leído sus libros, escribió un libro sobre la política exterior del gobierno militar que tengo que decir que es bastante equilibrado. A veces ha emitido expresiones que son un poco desproporcionadas o exageradas, pero yo creo que en general es una persona equilibrada. Así que me da cierta tranquilidad como precandidato de la izquierda. Hermógenes, lamentablemente se acabó el tiempo, tenemos tantos temas que conversar contigo, solamente agradecerte la disposición que ha tenido de estar esperándonos y poder escucharte. Gran parte de lo que nos has dicho ha sido tu discurso permanente y nada, espero que te hayas sentido cómodo con un espacio para poder explayarte. Podemos estar de acuerdo en muchas cosas, en otras estamos en total desacuerdo, pero jamás pensaría eliminar de un programa a una persona que no piense como yo. Así que aquí está el ejercicio del pluralismo y de la democracia y eso es lo que quiero hacer en todos mis programas. Así que muchas gracias y será hasta una próxima oportunidad. Gracias, Checho, por haberme convidado y agradezco tu comprensión para permitirme exponer mis puntos de vista. Gracias a ti. Bueno, queridos amigos, nosotros estamos terminando esta primera ciclo de Café Cargado. Vamos a estar en febrero con el resumen de lo mejor. Tuvimos muchos invitados. A ver si podemos hacer un recuerdo de algunos de los invitados que tuvimos en este programa. Mire, por favor, la cantidad de invitados, todos candidatos a la presidencia de la República, ministros, presidentes de partidos, ex cancilleres, ¿no es cierto?, directores de la OEA. En realidad tuvimos una cantidad de invitados de muy buen nivel. A todos ellos queremos agradecerles, a ustedes también que nos vieron, aunque muchos querían tirar el programa para abajo, que cero rating, el programa ha dado que hablar, hemos sido trending topic muchas veces en las redes sociales y lo que nosotros queremos poner aquí es un espacio para conversar. El diálogo le va a hacer mucha falta a Chile en los días que se vienen, por eso que vamos a estar todo el año con Café Cargado. No se muevan nuestra sintonía, que viene Pauta Libre con interesantes invitados y si Dios quiere nos volvemos a encontrar el próximo domingo con el resumen de Café Cargado.